Santiago Abascal, que también es candidato. Santiago Abascal se presenta por Vox en Madrid. Yo soy el número uno por Madrid, el candidato. ¿A usted las encuestas cómo las tiene, don Santiago? Pues mira, la verdad es que algunos dicen que van a saltar los cielos. ¿Sí? Nosotros nos conformamos con asaltar las encuestas y además creemos que lo vamos a hacer. Vox tiene que repetir los resultados de las elecciones europeas para obtener representación parlamentaria. Con eso estaríamos dentro del Congreso y eso es lo que en estos momentos nos estamos jugando, transmitiendo a esos electores que nos transmiten simpatía en la calle todos los días, pero que aún no se atreven a votarnos, qué es todo lo que va a dejar de decirse en el Parlamento, en el Congreso, si una fuerza política como Vox no está. Por ejemplo, en relación con el fallido Estado de las Autonomías, con el derecho a la vida, con el expolio fiscal, con nuestra posición en Europa, respecto a la inmigración islámica, etcétera. Hay muchas cosas que nadie dirá si nosotros no estamos. Pero por entrar en lo que están alumbrando estas encuestas, yo creo que dibujan efectivamente el panorama más fragmentado de nuestra historia reciente. Yo no creo que acabe el bipartidismo porque no creo que hubiera bipartidismo. En España ha habido durante toda la democracia un cuarteto de partidos. Los dos de siempre, el Partido Popular y el Partido Socialista, y los dos del nunca jamás, el Partido Nacionalista Vasco y Convergencia y Unió, que han estado permanentemente chantajeándonos y tratando de minar el proyecto común de España. Lo único bueno probablemente de estas elecciones es, además de que Vox va a aparecer, que Ciudadanos bueno, va a ser una fuerza importante que va a poder condicionar la vida política, pero sobre todo que los nacionalistas no van a contar en España a partir de ahora, excepto con el desafío que están planteando. Y yo quiero decir que ese 41% de indecisos es muy significativo. Está la cosa muy abierta. Hay mucha gente con unas dudas extraordinarias y creo que eso puede hacer que ocurra cualquier cosa. Lo que sí es significativo es que por primera vez un partido que tiene la mayoría absoluta pueda perder 60 escaños de golpe. Yo creo que eso tiene que ver pues con la gran desafección de su electorado. Pronóstico Santiago, venga, y vamos ahora al planteamiento de posibles pactos y demás. Venga. Yo creo que lo que es sonrojante es ver a Pedro Sánchez acusando al gobierno del Partido Popular de las mismas cosas que el Partido Popular en la oposición acusaba al gobierno del Partido Socialista. Es decir, no tenemos un problema con el Partido Popular y el Partido Socialista, que lo tenemos. Tenemos fundamentalmente un problema sistémico y es que de una manera paulatina la democracia española se ha ido convirtiendo en una partidocracia donde se ha dado un poder extraordinario a los partidos políticos, que han convertido a las radiotelevisiones públicas en instrumentos a su servicio, que han convertido el Parlamento, que es la institución más importante de una democracia, en una caja de resonancia donde al final todos los diputados votan lo que les ordena el jefe. Hemos visto en el Parlamento británico cómo se apoyaba una intervención en Irak y Siria, votaban los diputados conservadores y un grupo importante de diputados laboristas votaba a favor. Eso en España es impensable. Cuando ocurre, los diputados salen de las listas. Hemos visto cómo unos a otros se han acusado de manejar el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, incluso los medios de comunicación a través de la publicidad institucional y de la concesión de licencias. Y yo creo que ese es el debate. Tenemos que ver cómo convertimos la democracia de verdad en una democracia, en algo mejor donde los partidos no lo puedan todo. Yo creo que nos estamos equivocando en el planteamiento del debate como legítimo o ilegítimo. Yo creo que ese no es el debate. Es ilegal, yo creo que tendríamos que preguntar, igual que hacemos con estas encuestas, a la gente que nos está viendo, si ellos querrían saber de los partidos a los que van a votar con quién van a pactar en las elecciones. Así debe ser. Y estoy convencido que el 100% de los que responderían que sí, que ellos desean saber no solo el programa, sino cuáles son las preferencias de pacto de los partidos a los que se votan. Entonces yo respondería de esa manera, pero creo que este es el debate de nunca acabar. Esto solo lo resolveremos no el día que se haga una reforma para que gobierne la lista más votada, que yo creo que no es adecuada, sino el día que elijamos directamente al presidente del gobierno. En vez de elegir dos cámaras, Congreso y Senado, podríamos elegir una sola cámara y al presidente del gobierno directamente. Otra cosa sería la composición del Parlamento y el gobierno tendría que manejarse en minoría, en mayoría, pero sería una fórmula desde mi punto de vista mucho más democrática. ¿Qué pasó en las elecciones municipales con Ciudadanos? Que estaba en aquel momento en la investidura del Partido Socialista en Andalucía ocultando su posición para que no le dañara en toda España en las elecciones municipales en donde concurría. Sabían ya que iban a apoyar al Partido Socialista y estuvieron guardando y reteniendo esa información a los ciudadanos para que eso no les restase apoyo. Yo creo que eso no está bien. Yo creo que nos tenemos que presentar de una manera mucho más clara. No, yo puedo hablar con toda claridad. Nosotros, si tenemos la fortuna de tener representación, por pequeña que sea, no pactaremos de ninguna manera con el Partido Socialista y con Podemos. Y si de nuestros votos depende la consolidación, porque la casualidad aritmética así lo permite, de una mayoría absoluta,
pues no va a ser con el Partido Socialista y no va a ser con Podemos. Y yo diría a esos votantes de Ciudadanos, que muchos son más de derechas que nosotros, y porque no quieren votar a Rajoy, van a entregar el voto a Ciudadanos, que coge el voto de la derecha y se lo entrega a un partido ambidiestro. Pues realmente lo que tenían que hacer es apostar por alguien que piensa como ellos y que sabe exactamente qué es lo que va a hacer con su voto. Bueno, Santi y Ricardo, venga, que vamos a otro tema. Empiezo por el final. Yo creo que la izquierda durante toda la democracia ha tenido la costumbre de modificar cosas muy importantes y hacerlo sin pactar con la derecha, sino pactando con los nacionalistas. En cambio, la derecha, cuando ha llegado al poder, ha tratado de buscar un pacto con la izquierda. Ha sido mucho menos sectaria, pero a la vez eso ha hecho que la agenda política de la izquierda avanzase de una manera permanente. Con lo cual, yo pongo en cuestión esa responsabilidad. Pero creo que estamos enfocando de alguna manera el debate de una forma y se podría enfocar de otra. ¿Hay que apoyar a la primera lista? Yo antes no he dicho eso. Digo, no, depende de quién sea la primera lista. Yo creo que un partido puede claramente decir que no, que lo hará en función de cuál sea ese partido. ¿Hay que manifestar cuál es la preferencia de pactos? Yo creo que sí, que un partido político cuando se presenta tiene que manifestar con quién va a pactar. ¿Por qué digo esto? De que no hay por qué apoyar a la primera fuerza. Si la primera fuerza fuera Podemos y nos llevaran a una situación de inestabilidad social, ¿habría que apoyarle? Yo diría que no, habría que hacer una coalición para que España no fuera Venezuela. Si la primera fuerza en Navarra es Bildu, ¿hay que apoyar a esa primera fuerza? Creo que no. Creo que hay que hacer una coalición para que no gobierne, como se hizo en el País Vasco para que no gobernara el Partido Nacionalista Vasco cuando pactaron PSOE y Partido Popular. Con lo cual, estamos idealizando la idea de apoyar a la primera fuerza por sistema. Ha dicho el presidente que sería la primera vez que esto pasa en democracia. Es la primera vez que pasa desde el año 78. Ocurrió con la CEDA, si no estoy equivocado, durante la República. Pero a mí, de todo lo que ha dicho, hay una cosa que sí me preocupa. Y es que solo apela a la economía. Es decir, él dice, bueno, si nosotros no estamos, puede haber un retroceso, podemos volver al punto de inicio. Y yo creo que lo dice sinceramente, lo cree así y es lo que más le preocupa. Y lo que me preocupa a mí de todo esto es que trate a sus votantes de alguna manera como votantes materialistas. Yo creo que los votantes de la derecha, además de intereses económicos y preocupaciones del día a día, tienen valores, tienen principios, tienen convicciones, tienen sentimientos, y esos han quedado muy defraudados también durante estos 4 años. Ya, pero Santi, Rafa, a ver, Ricardo ya lo te dio la palabra. Cristina, es mi posición. Sí. Ya lo sé, pero es que... Igual que tú, cuando hablas, defiendes tu posición. Por supuesto, y yo te escucho con todo el respeto. Sí. ¿No? Venga. Bueno, pues, ¿queréis alguna pregunta más para el señor Soria? Sí. Yo más que una pregunta, decir que el mayor acto de corrupción de esta señora, yo creo que es moral. Porque pensar que con la cantidad de jueces que ha matado ETA y la cantidad de militares que ha matado ETA, que hay personas en estos momentos incorporándose a las listas de Podemos, como el EGMAD, o como esta señora, cuando está pactando con Bildu en Navarra de la manera que lo está haciendo, cuando el EGMAD está diciendo que Bildu es un partido de paz y reconciliación, pues yo creo que define la catadura moral de esta señora. Yo únicamente solidarizarme con Soria, porque me parece que este tipo de conductas pues colocan a los políticos en la indefensión más absoluta cuando nos encontramos con personas de esta catadura moral en el ejercicio de las funciones judiciales en este caso, y decirle a Soria que el mayor problema no lo va a tener con Rosell, sino con Carmelo González, que es el candidato de Vox por Las Palmas. No me apuntada sin hilo. Santi Abascal, venga. Pues yo voy a echar un poco más de sal a este debate. Yo creo que a Carmena le han nombrado quienes desde el entorno del Ministerio de Hacienda filtraban los ingresos de Esperanza Aguirre, dañando gravísimamente la campaña de Esperanza Aguirre. Eso también hay que ponerlo encima de la mesa, porque algunos quieren hacer otras interpretaciones. A mí, más que estas ideas extravagantes... ¿A quién te estás refiriendo, Santi? ¿A quiénes hacen otras interpretaciones? Sí. Pues la propia Esperanza Aguirre hace otras interpretaciones. ¿Sí? Sí, sí. No, pero ¿a qué te refieres? Los que hicieron las filtraciones desde el Ministerio de Hacienda con los ingresos de Esperanza Aguirre. Es decir, recibió fuego amigo durante la propia campaña electoral. Entonces luego pues pasan estas cosas, ¿no? Pero a mí me preocupa más algo que no se ha comentado. Pues la idea esa de hostilidad hacia el cristianismo, tratar de abrir el debate, de quitar el Belén del ayuntamiento. Yo creo que esas cosas que son absolutamente innecesarias y de parte, pues son dañinas y son las que definen también un poco el proyecto de Podemos. Pero a mí me parece bien que planteen estas ideas extravagantes como proyecto piloto en el Ayuntamiento de Madrid, lo sentimos por los madrileños, pero por lo menos la gente sabe qué es lo que va a votar ahora en las elecciones generales. Y además Carmena es la expresión moderada de lo que representa Podemos. Sí, sí. Y bueno, pues en la medida que sirva para alertar a mucha gente... Justo Manuela fue a la misa... porque dijo que representaba a los ciudadanos, la misa que siempre se había ido en la Almudena. Exactamente, ella fue, y también con el Padre Ángel, a un montón de cosas que organiza el Padre Ángel en San Antón, ella va
O sea que ella no tiene ninguna animadversión con el tema religioso. Digo por lo de los belenes, pero en todo caso, que yo imagino que estas cosas no se le ocurrirán a ella sola. Ella tiene detrás un equipo de gobierno, yo creo que muy sectario, y ella está no tendrá estas ocurrencias ella sola. Yo creo que ella concluyo rápidamente yo. Yo creo que hemos asistido a un debate político que podría haberse producido aquí. Podrá haber sido más lacerante, más duro. ¿Te refieres a lo de Villalobos? Al debate entre Celia Villalobos y Pablo Iglesias. Lo que pasa es que lo hemos visto como espectadores, pero podría haberse producido aquí. Yo de todas formas creo que cuando se tiene la lengua larga hay que tener la piel gruesa. No se puede tener la lengua larga y la piel fina. Y lo digo por Celia Villalobos, que es una señora que normalmente es muy... bueno, pues un poco arrabalera en sus expresiones. Le hemos visto hablando con su propio escolta, con su chofer, de una manera poco edificante. Le hemos visto dirigirse a los diputados del Partido Popular que habían votado en contra de las posiciones en materia del aborto. Entonces, yo creo que tenemos que tener las espaldas más anchas y asumir la crítica política, por mucho que a veces nos duela. Y yo estoy en las antípodas de Pablo Iglesias. Generaciones. Claro, todo el mundo está tan tranquilo. Una ofensiva generalizada de una izquierda sectaria contra el cristianismo. Me escriben ahora desde Sevilla diciendo que Vox había denunciado que la Junta de Andalucía ha dado orden a los colegios públicos de que hagan las actividades de Navidad sin connotaciones religiosas. ¿Van a hacer también sin connotaciones religiosas los menús escolares si alguien dice que no quiere comer jamón? ¿O solo es cuando se trata de las tradiciones cristianas? Yo creo que claramente hay una ofensiva. Y además dicen que, claro, que no representa a todos el cristianismo, la fe, y que por lo tanto hay que apartarlo de las instituciones públicas. ¿Representa a todos la bandera del orgullo gay que se coloca en los ayuntamientos? Ni siquiera muchos homosexuales que no se identifican con ese tipo de reivindicación. ¿Representa todo muchas de las banderas de regímenes gobernados por sátrapas que de vez en cuando nos ponen en los ayuntamientos los podemitas? Tampoco representan a todos. Solo hay una ofensiva contra el cristianismo. Es otra vez la doble vara de medir, el embudo.